Muy bien, estamos grabando. Qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo, mis compañeros en Cristo y compañeros en este curso, El Dios Verdadero, parte de esta serie, Las Enseñanzas de Jesús. Y en la clase anterior hablamos acerca de Dios Padre, el Creador, nuestro Creador y el que provee para todo. Y Él provee todo lo que necesitamos, desde el pan de cada día hasta la salvación que no pudimos ganar para nosotros mismos. Hoy vamos a hablar sobre la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Y vamos a hablar sobre el significado de esto, de que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios para nosotros. ¿Qué significa que nuestro Salvador es verdadero hombre y también verdadero Dios? Esta tarde, esta noche vamos a necesitar nuestras Biblias. Entonces, si tiene una Biblia ahí en la casa, por favor que la tenga lista. O también puede ser por el celular, también no hay problema ahí por la computadora, porque vamos a estar viendo varios versículos bíblicos que nos hablan acerca de Jesús y quién es. Y a veces puede ser muy útil usar una historia bíblica para enseñar una doctrina, para enfatizar algo. Pero también a veces puede ser muy útil de trabajar de una forma más sistemático en que vamos viendo qué dice la Biblia en varias partes, qué dice la Biblia aquí en el Antiguo Testamento y aquí en el Nuevo Testamento sobre el mismo tema. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a empezar con una historia bíblica, Juan 11, y entonces ver unos versículos bíblicos que van a hablar acerca del mismo tema, la persona de Jesús, la lección 2, la persona de Jesús. Entonces, este es el plan para esta noche. ¿Cómo sabemos que Jesús es verdadero hombre? ¿Y cómo sabemos que Jesús es verdadero Dios? ¿Y por qué es esta doctrina importante para nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestra salvación? Vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia y ver las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp, las preguntas basadas en el video breve que ustedes vieron. Oremos pues. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador y salvador y redentor. Sin Él estaríamos totalmente perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más para que podamos estar verdaderamente agradecidos por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, ustedes leyeron Juan 11 y también ustedes escucharon Juan 11 y vieron un poco de este video sobre el Evangelio de Juan ahí en el video para la tarea. Entonces, la pregunta que vamos a considerar primero esta tarde es, ¿cuáles son las partes de Juan 11, perdón? ¿Cuáles son las partes de Juan 11 que muestran la humanidad de Jesús? ¿Cómo podemos ver ahí que Jesús es un verdadero hombre, un ser humano? Sí, Álvaro, adelante. Sí, aquí vemos que el- en este capítulo de Juan, vemos a la humanidad de Jesús. Desde el verso 32 vemos cuando María se acerca a él y le dice dice esposa, diciendo que si él hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Y vemos que Jesús se conmueve. Y ya en el verso eh, en el verso más adelante que dice que al ver el sufrimiento de María, él llora y dice, y Jesús lloró. Vemos que Jesús es humano.
se compadece, siente, tiene sentimiento. Ahí vemos la humanidad de nuestro Señor Jesús. Exactamente, muy bien dicho, Álvaro de la Cruz. Vemos sus emociones, vemos a él llorando. Y ahí tenemos una aplicación, e incluso una aplicación para ustedes quienes están en el ministerio, que tal vez algún día van a estar trabajando en el ministerio cristiano, que está bien llorar en el momento de la pérdida de alguien, porque a veces pues podemos enfrentar la tentación de decir, ah, no llores, no, todo va a estar bien. Pero Jesús, verdadero Dios, quien iba a resucitar a Lázaro, y Jesús supo que iba a resucitar a él. Jesús, quien tiene poder sobre la muerte, él también, él mismo, lloró cuando falleció su amigo. Es una reacción natural. Entonces, si estamos tratando de consolar a alguien en el momento de la pérdida de un ser querido, está bien llorar. Y también está bien esperar el gran reencuentro en el cielo y pensar que, nuestro ser querido ahora está sin dolor, sin los problemas de este mundo, está en el paraíso con Jesús por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Pero a la vez, sí, las lágrimas son naturales, es parte de ser un ser humano y ahí vemos la humanidad también de Jesús. También vemos la humanidad de Jesús en la forma en que él interactuaba con otros como un ser humano, en sus conversaciones, viajar de un lugar a otro, pero como Álvaro dijo, con su tristeza, con sus lágrimas. Y ahora vamos a ver el otro lado. ¿Cuáles son las partes de Juan 11 que muestran la divinidad de Jesús? ¿Cómo podemos saber aquí que este Señor Jesús es también verdadero Dios? Amén. Yadira, del Socorro, sí, adelante. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profesor? Que Dios Bien, lo bien, bendiga a gracias. usted y a todos los hermanos, ¿verdad? Bueno, dice que parte de Juan 11 muestran la divinidad de Jesús. En, en Juan 11:11, profesor, donde le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, donde le dijo a Marta. Y también de resucita a Lázaro. Y donde él testifica que él es la resurrección y la vida, Muy donde él bien. hizo también milagros, señales, que son marcas de su divinidad. Exactamente, sí, en las palabras de Él, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y el que vive y cree en mí nunca morirá. Entonces, en sus palabras vemos que Él es verdadero Dios y también en lo que Él hizo al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y enseguida vamos a hablar sobre las otras partes de la Biblia que también nos hablan sobre la humanidad y la divinidad de Jesús. Es importante notar que aquí no estamos hablando de como 50% y 50%. No es como Jesús es 50% hombre y la otra mitad es Dios. Él es 100% hombre, verdadero hombre, y 100% verdadero Dios a la vez. Y esta es la combinación necesaria para nuestra salvación. Verdadero Dios, verdadero hombre a la vez. Y muy pronto vamos a hablar más sobre este tema. Pero antes, vamos a abordar un tema un poco difícil.
Está bien, y a veces cuando estamos manejando la doctrina, y este es un curso de doctrina, es importante ser muy preciso. Entonces, y no queremos como jugar con las palabras, pero sí a veces nos toca abordar temas doctrinales difíciles con precisión. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿está bien decir que Dios murió en la cruz? Tal vez un amigo le va a preguntar, ¿es cierto que Dios murió en la cruz? ¿Cómo contestaría usted esta pregunta? Pensando también en lo que el profesor Andrés, el pastor Andrés compartió con nosotros en el video. ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? Si alguien dijo sí, sí, solamente podemos decir lo que las escrituras nos dicen. Y sabemos que Dios mismo derramó su sangre para salvarnos. Sabemos que Jesús murió y sabemos que Jesús es verdadero Dios. Y ya que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es verdadero Dios, podemos decir que sí, Dios murió. Y podemos decir esto para ser fiel a las Escrituras. Pero sería incorrecto, equivocado decir que Dios Padre murió en la cruz. Sería equivocado decir que Dios Espíritu Santo murió en la cruz. Sin embargo, como Jesús es Dios y Jesús murió, podemos decir que Dios murió en la cruz por nosotros. Y esto es algo que hace que el cristianismo sea diferente a las otras religiones del mundo. Porque en casi todas las otras religiones del mundo, si estamos pensando en los otros sistemas de creencia, los otros dioses, dioses entre comillas, que hay en las otras religiones, siempre el ser humano tiene que hacer algo para tratar de evitar la muerte. Siempre el ser humano tiene que hacer algo para tratar de ganar el favor de Dios, para tratar de llegar al cielo, ya sea por meditar, ya sea por rezar, ya sea por buen comportamiento, hacer más cosas buenas que cosas malas. Siempre el ser humano tiene que hacer algo. Y solamente en el cristianismo, Dios decidió, yo voy a sacrificar a mi propio hijo. Yo voy a entregar mi vida. Yo voy a hacer el sacrificio, pues mi hijo, la segunda persona de la Trinidad, va a hacer el sacrificio para expiar por los pecados de todos, para, para que todas las personas puedan tener el perdón de los pecados y estar en el cielo algún día. Entonces, solamente en el cristianismo Dios muere para la gente. Y eso es algo que hace que el cristianismo sea diferente. Pero volviendo a lo técnico, no podemos decir que Dios Padre murió, no podemos decir que Dios Espíritu murió, pero sí, Jesús, Jesucristo, Él murió y ya que Jesús es Dios, podemos decir que Dios murió en la cruz por nosotros. ¿Preguntas, dudas, mis queridos compañeros? Eso es lo Álvaro, sí, adelante. Sí, pastor, estamos acostumbrados a usar ese término que Dios murió en la cruz, pero realmente, como usted nos lo explica, eh, quiere decir que Dios no murió, ¿verdad? Pienso que la parte humana, porque como estamos viendo, la parte humana de nuestro Señor como ser humano es la parte que muere, porque la divinidad, su espíritu, ahora sí que vemos en su última palabra que decía, Padre, encomiendo mi alma. O sea, cuando él dice también,
Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sentía solo. Entonces, cuando reflexionamos en esos términos, nosotros estamos viendo que el Dios hombre estaba muriendo, ¿ah? No, no sé o si estoy mal. Buena pregunta. Y ahí necesitamos tener un poco de cuidado de cómo separar las dos naturalezas de Jesús, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Porque más adelante en la lección para hoy vamos a ver que fue necesario que Dios, que el Hijo de Dios, que Jesús murió para que su sacrificio contara para todas las personas. Y eso vamos a ver en el Salmo 49. Entonces, no podemos decir necesariamente que solamente la humanidad de Jesús murió en la cruz. Sabemos que Él, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, murió. Y eso va más allá de nuestra comprensión, ¿cierto? Porque, ¿cómo podemos tratar de entender que, ok, Dios mismo murió, Jesús es Dios, Él murió, pero que Dios Padre y Dios Espíritu Santo, ellos no murieron? Y eso simplemente va más allá de nuestra comprensión, ¿cierto? Entonces podemos tomar lo que la Biblia dice, que, Jesús es verdadero Dios, Él fue, sí, él fue abandonado ahí en la cruz por Dios Padre, Él murió y después de 3 días resucitó. Entonces podemos decir lo que la Biblia dice, pero necesitamos tener un poco de cuidado tratando de explicar todo, que, ok, es que solamente su humanidad murió. Sabemos que Él, el Hijo de Dios, quien es verdadero Dios, porque sabemos que el Padre y el Hijo son uno, eh, murió y después de 3 días resucitó. Y Dios mismo muriendo, expió por los pecados de todo. Y Dios mismo resucitando a la vida, también un ser humano resucitado a la vida, Jesús, hombre y Dios, significa que la muerte y el diablo y el pecado fueron destruidos y vencidos. Muy bien, Pastor, gracias por esta explicación. A usted, muy bien, a usted. Sí, y vamos a volver a tocar estos temas también. Yadira, adelante. Profesor, cuando esta historia que habla que dice que la historia de María y Marta fue acerca de Lázaro, ¿verdad? De la muerte de Lázaro. Dice que ya tenía él 4 días que estaba en el sepulcro y que Marta, pues sí, se había acercado en María, ¿verdad? Cuando Marta oyó que Jesús venía, dice que ella salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero me llama la atención cuando dice pero también sé que ahora todo lo que le pida a Dios, Dios te lo concederá. Entonces Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Entonces yo veo allí que allí el Hijo de Dios, todo lo que él, todo lo que él le pide pues a su Padre, él se lo concede. Pero yo veo allí que Dios es el mismo Jesús, ¿verdad? Porque él le dijo, él le dijo a Marta, o sea, Marta le dijo a él: yo sé que resucitará en la resurrección, le dice, en el día final. Pero él le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, yo siento pues de que allí él mismo era Dios y Jesús. No sé si me explico o me entiende.
Sí, y ayer usted mencionó algo muy importante. Ahí vamos a Juan capítulo 11, y vamos a versículo 39. Y aquí tenemos un detallito que a la primera vista es fácil pasar por alto. Es fácil no observar este detallito que tenemos. Pero es algo muy importante y seguro el Espíritu Santo quiso que Juan lo incluyera aquí en su evangelio. Dice, Marta, la hermana de Lázaro, del que había muerto, le dijo a Jesús: Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí 4 días. ¿Qué significa el mal olor? Significa que de verdad Lázaro murió. No es como fue muy, muy enfermo, no es que casi estuvo muerto y que Jesús iba a hacer algo para que se levantara. Fue bien muerto, de verdad muerto, porque pues hubo olor. Eh, y eso, y 4 días también. Nadie puede sobrevivir allá en tumba por 4 días. Entonces, ahí tenemos unos detalles para quitar cualquier duda que Lázaro fue de verdad muerto y Jesús lo resucitó, ¿cierto? Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. El que había muerto salió. Entonces ahí vemos el poder divino de Jesús. Vemos que Él es verdadero Dios. Él supo todo. Él supo que Lázaro murió. Él supo qué hacer. Él lo resucitó. Y ahí tenemos una de las muchas pruebas de que Jesús es verdadero Dios. Muy bien, vamos a avanzar. Gracias, Yarira. Toda la Biblia que tenemos ¿Toda Biblia qué es cosa? cristocéntrica. A veces llamamos a las escrituras como cristocéntricas. Y ese término cristocéntrico significa que toda la Biblia apunta y se trata de Cristo. Los creyentes en el Antiguo Testamento miraron hacia el futuro y la salvación futura que Jesús lograría. Desde la primera promesa de un Salvador, Adán y Eva cayeron en tentación y pecaron. ¿Y qué hizo Dios? Él fue al jardín y dijo: voy a enviar a alguien para aplazar a Satanás. Voy a mandar un Salvador. Y durante toda la historia del Antiguo Testamento vemos a Dios preparando a su pueblo para la llegada del Salvador. Y vemos profecías acerca de este Salvador. Vemos a la gente esperando el Salvador. A veces no, a veces se olvidaron, a veces se rebelaron, pero todo el Antiguo Testamento es un periodo de espera, esperando la llegada de Cristo. Y nosotros, hoy en día, en esta época del Nuevo Testamento, estamos mirando hacia el pasado, a la salvación que Jesús logró. Los evangelios nos hablan acerca de la obra redentora de Jesús. Las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento aclaran las enseñanzas de Jesús y las doctrinas de Jesús. Entonces, no es como Jesús es otro personaje de la Biblia. Jesús es el protagonista de todas las escrituras. Incluso en el libro de Job, incluso en el libro de Primero y Segundo Reyes, en los Salmos, en cualquier parte de la Biblia, Jesús siempre es el protagonista. De hecho, cuando Simón Pedro hizo una confesión acerca de quién es Jesús, Jesús mismo dijo que esta es la fundación para toda la iglesia. Entonces, un voluntario, por favor, para que lea Mateo 16, los versículos que tenemos aquí en la pantalla, en Mateo 16, 16 a 18.
Sí, Daniel, adelante. Buenas tardes, buenas noches. Bendiciones, pastor. Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Muy bien, amén. Muchas gracias, Daniel. Ya que Cristo es la figura histórica más importante, ya que Él es el protagonista de toda la Biblia, vamos a partir de hoy, vamos a pasar algunas lecciones examinándolo a Él y también a su obra en detalle. Y como Daniel acaba de leer aquí en Mateo, sabemos que Él, Cristo, es la fundación para toda la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia y sobre él todo está construido. Pedro aquí, él confesó su fe y él confesó esta verdad fundamental de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido y el Hijo de Dios y por lo tanto verdadero Dios. Y Jesús no estaba poniendo a Pedro como el Papa con esta declaración, porque algunas de las iglesias, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana dice que aquí Jesús estableció a Pedro como el Papa y el fundamento de la Iglesia cristiana. Pero la roca aquí de que Jesús está hablando no es Pedro, sino la confesión de Pedro de que él, Jesús, es el Cristo y el Hijo de Dios. Y Jesús dice, tenemos las letras aquí en verde, que sobre esta roca edificará él su iglesia, sobre la roca, la confesión de Jesús siendo el Cristo, el Hijo de Dios. Algo que es muy interesante para nosotros, vamos a reflexionar un poco sobre cómo contamos los años, incluso en nuestro mundo secular. La llegada de Jesús en la primera Navidad fue tan importante que fue el punto de división en la historia del mundo. Incluso, como ustedes saben, la forma secular de contar años en nuestra sociedad utiliza la fecha aproximada del nacimiento de Jesús como punto de partida. Tenemos los años antes de Jesús y tenemos los años después de Jesús. Y puede haber, y hay un curso que se llama La llegada del Salvador, y ahí van a hablar un poco más sobre la llegada de Jesús y Navidad. Y puede ser que tenemos uno, dos, tal vez 3 años de flexibilidad, puede ser 3 años antes, 3 años después, pero por lo general, toda la historia se divide antes de la llegada del Salvador prometido de Dios o después. Y Jesús, Él es nuestra esperanza eterna. Entonces, pues podemos pensar en Mateo 1:21. María tendrá a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces podemos pensar en el calendario hoy, año 2024, o usted puede pensar en la fecha, el año en que nació, y ahí somos llevados a pensar, nos hace pensar en Jesús, que Él vino en una fecha, en un punto en la historia del mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, una pregunta para nosotros, ¿por qué necesitamos un Salvador? Ahora estamos hablando sobre Jesucristo, su llegada. ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesitamos? Daniel, adelante. Necesitamos un Salvador por cuanto habla el libro de Romanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos del reino de Dios. Romanos
habla de eso. Entonces, como el pecado entró por un hombre a través de la persona de Jesucristo, o sea, vino la muerte, a través de Cristo viene la vida. Por eso necesitamos un Salvador para redimirnos de la muerte y del pecado. Excelente y una respuesta bíblica. Muy bien. Citando Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y hay muchos otros versículos que nos hablan de este problema que tenemos, que somos pecadores, que hemos desobedecido a Dios en nuestras palabras y pensamientos y acciones, que no podemos ser perfectos. Pero sí, ser perfecto es el criterio para entrar en el reino de los cielos y para estar en el cielo algún día. Entonces tenemos ese problema. Jesús nos dice que seamos santos, no podemos ser santos, hemos pecado, nacimos en pecado, de hecho fuimos concebidos en pecado. Entonces tenemos este gran problema. Nos toca cumplir con la ley de Dios. Tenemos que poner en práctica los 10 mandamientos en nuestra vida y no podemos hacerlo perfectamente. Entonces tenemos este problema, pero tenemos una solución en Cristo Jesús. Y de hecho, vamos a ver lo que Jesús hizo para salvarnos en la segunda mitad de esta clase y en las otras lecciones. Ya que estamos hablando sobre quién es Dios y quién es Jesús, vamos a tomar un poco de tiempo para hablar sobre un tema un poco incómodo. ¿Quién es el diablo? Porque nosotros en la Academia de Cristo veamos a la malla curricular y tratamos de incluir en los cursos los temas importantes. Entonces, aquí en este curso tenemos un pequeño espacio para hablar un poco sobre quién es el diablo. Y no vamos a tomar mucho tiempo ahora, pero tenemos unos versículos, segunda Pedro 2, Judas 6 y Mateo 25. Sí, nuestro compañero Edison, buenas tardes con su aporte, ¿o desea leer uno de los versículos? Pues, Pastor, Sí, buenas adelante. tardes. Pues hasta donde yo tengo conocimiento de quién es el diablo, ¿sí? Eh, pues el diablo es un ángel también porque eh, él conoce a Dios, ¿sí? Él es un ángel, una persona, pues, lo que dicen las escrituras bíblicas, una persona muy bonita, ¿sí? Él fue destituido de arriba de los cielos porque quería ser semejante a Dios y como Dios no hay ninguno, ¿sí? Siendo así, pues fue destituido y Dios los mandó a la tierra, ¿sí? A ellos y a sus seguidores, ¿sí? Es lo que tengo yo entendido. Él vino para matar, hurtar y destruir, ¿sí? Entonces, es como que con mis propias palabras lo que yo tengo conocimiento de quién es el diablo, ¿sí? Sí, Edison, muchas gracias. Y sí, el diablo es un ángel, como usted dijo, un ángel caído que dirigió una rebelión contra Dios. Y no sabemos exactamente cuándo sucedió esta rebelión. Sabemos que fue después de la creación, porque todo fue perfecto, y antes de la caída en el pecado por Adán y Eva. Y sí, como Edison dijo, su meta es arruinar todo. Él quiere destruir, él quiere que seamos en el infierno, él no quiere que tengamos fe en Jesús y lamentablemente él es muy listo. Sabemos que él conoce las escrituras, él sabe acerca de la Biblia, porque por ejemplo, en la historia de la tentación de Jesús, el diablo pudo citar las escrituras. Puede ser que él sabe cómo manejar las escrituras, como que dice la Biblia, más que algunos de los cristianos. Pero la ventaja que nosotros tenemos
es que pertenecemos a Jesús y Jesús tiene poder sobre cualquier demonio y Jesús tiene poder sobre el diablo. Eh, Sabemos eso según varias partes de la Biblia. En Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios le dice a Satanás que de la descendencia de la mujer vendría alguien para destruir a él, para vencer a él. También sabemos de la historia con Job, que el diablo solamente puede hacer cosas hasta cierto punto, que el Señor ha puesto un límite en lo que el diablo puede hacer. También sabemos que Jesús venció las tentaciones del diablo y él hizo esto en nuestro lugar. Entonces podemos pensar en los momentos en que hemos caído en el pecado y sabemos que Jesús nunca cayó en el pecado en nuestro lugar. También pues de Colosenses capítulo 2 versículo 15, sabemos que en la cruz Cristo despojó a los poderes y autoridades malignas, incluyendo a Satanás, y triunfó sobre ellos y públicamente con su resurrección de entre los muertos. Y hay muchas otras pasajes que subrayan la soberanía y el poder absoluto de Dios y Cristo sobre Satanás. Entonces, ahora vamos a hacer esta transición de hablar sobre lo que Cristo hizo para nosotros, porque nosotros no podemos ganar la salvación por nosotros mismos. Nosotros no podemos ser suficiente bueno, nosotros no podemos cumplir con la ley de Dios. Pues Romanos 3, aquí Pablo cita varias partes del Antiguo Testamento que aclaran que el ser humano no puede salvarse. No hay ni uno solo que sea justo. De hecho, no hay quien busque a Dios. Dios tenía que buscar a nosotros y salvar a nosotros. Y Él llevó a cabo nuestra salvación por medio de Jesús. Entonces vamos a usar esta segunda mitad de la clase para hablar sobre las otras partes de la Biblia que nos hablan sobre la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Y vamos a cerrar hablando sobre por qué fuese necesario que Jesús fuera verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, una pregunta para nosotros. Además de lo que vimos en Juan 11, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es el verdadero Dios? ¿Alguien puede decirnos un versículo, una historia, algo que nos muestra que Jesús es verdadero Dios? Sí, hermano Álvaro, adelante. No lo escuchamos, perdón. Eh, Nos repite con el micrófono prendido, Perdón, perdón. perdón, hermano, perdón. No, tranquilo, adelante. Sí, podemos también encontrar un pasaje bíblico que nos habla en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 que dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí vemos también que Jesús es hombre, mediador. Él vino como Dios a mediar entre el hombre y Dios. Y hoy pues ya ve que se encuentra él sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados. Él todavía sigue de intercesor. Y la Biblia dice que somos pecadores y que si pecamos, dice, abogado tenemos que es Cristo Jesús, el justo. Entonces vemos que Jesús es hombre, pero ahorita es su divinidad de Dios intercediendo. Muy bien, sí, y a mí me gusta mucho este versículo que usted citó, porque ahí podemos ver las dos naturalezas,
verdadero Dios y también verdadero hombre. Muy bien. Y Daniel, adelante, le damos la palabra. Sí, en 1 de Juan 5:20 habla del verdadero Dios. Mateo 16 también habla que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y habla también en el Antiguo Testamento y en Mateo habla de que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Muy bien, y gracias por mencionar Emmanuel. Yo quisiera hablar un poco sobre los nombres que tiene Jesús. Y la verdad es que nuestro Dios y Jesús mismo tiene muchos nombres en la Biblia y todos estos nombres tienen algún significado para nosotros. Por ejemplo, el buen pastor, Él es quien nos protege y nos cuida. El Redentor, Él es quien pagó el rescate para redimirnos. Emmanuel, como Daniel dijo, de Mateo 1, Dios está con nosotros. Romanos 9:5, Cristo, el Mesías de Dios. Primera Juan, como Daniel también citó, creo, verdadero Dios. Entonces, los nombres de Jesús son muy bonitos porque muchas veces significan algo para nosotros. La luz del mundo, nuestro gran amigo, nuestro buen amigo, el buen pastor, la puerta por la cual podemos pasar al paraíso. Pero también sus nombres aclaran su divinidad. Aquí pues vamos a hablar un poco sobre sus atributos, las características de él. ¿Cuáles son algunos de los atributos que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios? Y pueden ver estos versículos si desean o háblenos un poco ustedes o hablemos un poco sobre los atributos que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios. Porque, por ejemplo, la Biblia lo llama Dios. La Biblia ascribe nombres a Él, que son nombres para Dios. También veamos unas características que nos confirman que Él es verdadero Dios. Sí, Yadira, veo su mano y después sigue Daniel. Adelante, Yadira. Profesor, era una otra pregunta que le iba a contestar. Ah, perdón, perdón. Ok. Sí, Damos la palabra entonces a Daniel. Sí. En el primer versículo de Juan 1:2 prueba que Él es eterno, prueba que Él es eterno, Él es eterno. Juan 1:2. Ujú. Exactamente. Él es solamente Dios es eterno. Aquí, Juan 1:2 habla de que Jesús estuvo ahí en la creación del mundo, que el verbo fue ahí en el principio y más adelante en Juan capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne. Entonces, está hablando sobre Jesús y si Jesús es eterno, Él es el verdadero Dios. Muy bien. Y de Hebreos 13, 18, este versículo dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También eterno y el mismo, no cambia. Inmutable a veces es una palabra que usamos, inmutable, que no cambia. Y en Mateo 28, ustedes conocen que esta es la gran comisión y ahí Jesús dice que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, una característica de Dios. ¿Y cuáles son algunas de las acciones que Jesús ha hecho para probar que Él es Dios? ¿Cuáles son? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son al ver la vida de Jesús en los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cuáles son algunas de las acciones que Jesús ha hecho para probar que Él es Dios? Sí, los Edison, milagros. buenas, adelante, Edison. Sí. Pastor, bueno, en mi vida personal o en mi familia,
alguna de esas acciones, más que todo cuando Él hace milagros, ¿sí? Otra cuando Él nos provee, ¿sí? Otra cuando Él nos bendice, ¿sí? Aquí no podemos poner en duda de que es el hombre, de que es la humanidad, no. Aquí tenemos que poner es la fe en Dios y que es Él el que lo hace, ¿sí? He visto la oportunidad varias veces, la mano poderosa sanando de alguna enfermedad a mi mamá, ¿sí? He visto como Dios, estando nosotros en un extremo ya que, ¿sí? Dios ha metido su mano y nos ha bendecido, ¿sí? Yo soy nacional venezolano, me vine a Colombia, ¿sí? He visto como Dios nos ha puesto personas ahí para bendecirnos, ¿sí? De tal manera nosotros también tenemos que servir para bendición, ¿sí? Entonces, todas esas acciones tenemos que saber que no es por una casualidad, sino que es que Dios permite llegar hasta ese punto para ver lo que Él es capaz de hacer con nosotros. Muy bien, gracias Edison y gracias también por compartir un poco sobre su vida personal y me alegra que haya tenido la oportunidad de ver la mano de Dios, la mano de Jesús en su vida. Y también al ver en la Biblia los milagros, sí, ahí tenemos otra evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, Juan escribió en Juan 20:31, pero estas, hablando sobre los milagros de Jesús, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y ahora vamos a cambiar un poco y ver el otro lado, la humanidad de Jesús. Y además de lo que vimos en Juan 11, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es verdadero hombre? Entonces, solo para resumir, en cuanto a la divinidad de Jesús, la Biblia lo llama Dios en algunas partes. La Biblia dice que Él tiene las características de Dios. En la Biblia escuchamos acerca de unos nombres de Jesús que testifican que Él es verdadero Dios. Tenemos los milagros registrados en la Biblia, pero ¿qué tal la humanidad de Jesús? Ahí, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos? ¿O cómo podemos saber que Él es verdadero hombre? Pues pensando en lo que Álvaro nos dijo, primera Timoteo 2:5. Ah, sí, Álvaro, adelante. Sí, no tengo los pasajes, pastor, pero vemos que Dios dormía, como vio en la barca que en la tempestad él estaba durmiendo. Vimos que en el pasaje de la mujer samaritana, que él estaba cansado y se sentó en el pozo. Vemos que tenía sed. Vemos la humanidad de nuestro Señor de esa manera en estos pasajes bíblicos, donde nos vemos, y vimos también el que acabamos de ver en la resurrección de Lázaro, que tenía sentimientos. Él le daba hambre también, porque vemos en el pasaje esa higuera que quería comer higos y no tenía. O sea, hay muchos pasajes que nos enseñan la humanidad de nuestro Señor, así como vemos también pasajes bíblicos donde vemos su deidad como Dios, donde hace los milagros, que calma la tempestad, que levanta muertos, que inclusive cuando hizo el vino. Hay muchos pasajes, tanto como ser humano, como que él vivió como la deidad de Dios que también era. Entonces, pues hay muchos pasajes que nos ilustran estos hechos, pastor. Muy bien, excelente. Sí, por ejemplo, en Juan 19 tenemos ahí la historia de la crucifixión de Jesús y él tuvo sed. En Marcos 4, Amén. cuando él Jesús.
estuvo en la barca, en esta lancha y hubo la tempestad, durmió. Eh, Escuchamos acerca de él siendo cansado a veces. Eh, Hambre también tenía. Se cansó. Juan 4 es esta situación con la mujer samaritana. Se cansó y también pidió agua porque tuvo sed. Y estos son atributos humanos. Y el Espíritu Santo, en su sabiduría, ya que es verdadero Dios, decidió incluir estos detalles que parecen detalles chiquitos para nuestro bien, para saber que Él es también verdadero hombre, nuestro hermano en la carne, viviendo como nuestro sustituto. Él se tomó la carne humana para vivir en nuestro lugar. Él tomó la naturaleza humana para vivir en nuestro lugar bajo la ley de Dios. Entonces Jesús hizo cosas humanas normales. También la Biblia nos habla acerca del cuerpo de Jesús, que él tenía una verdadera, o pues él tiene un verdadero cuerpo. Él nació de una mujer. Él creció y se fortaleció. Escuchamos acerca de su crecimiento en Lucas 2. Hebreos confirma que él era de carne y huesos, tiene un cuerpo físico. Y también la Biblia simplemente a veces llama a Jesús un hombre. 1 Timoteo 2:5, hombre. Romanos 1:3, que él tenía una descendencia de David. Su padre era Dios Padre, fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces José fue su padrastro en este aspecto, pero él tenía una mamá física y sabemos acerca de su descendencia. Y también Hebreos también habla de que era como los hijos eran de carne y hueso, que también él era de carne y hueso. Él tiene cuerpo físico. Entonces, la pregunta para nosotros, la pregunta clave para resumir todo y también para cerrar nuestra clase, es por qué eran necesarios que Jesús fuese tanto Dios verdadero como hombre verdadero, porque ahí podemos ver claramente en las escrituras que Él es 100% Dios y 100% hombre. Vemos esto en las páginas de las escrituras, las pruebas de que es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta combinación? Sí, Daniel, adelante. Él tenía que ser 100% humano para ser nuestro sustituto y para poder morir en nuestro lugar, porque de otra forma no podría haberse llevado a cabo la obra de su redención en la cruz. Tenía que ser humano y a la vez tenía que ser Dios, porque también habla el Salmo 49, dice ahí, ¿no? Dice que él tenía que ser el verdadero Dios para que su trabajo contara para todas las personas, o sea, para todos nosotros, porque no podría ser otra persona, ¿no? Porque todos somos pecadores, tenía que ser el mismo. Verdadero como hombre. Exactamente, Daniel, bien dicho. De Gálatas 4, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Nosotros estamos bajo la ley de Dios. Si vamos a ser honestos, sabemos que no Yo podemos tengo la cumplir con la ley de Dios. Eh, entonces Jesús nació de una mujer para también estar bajo la ley y para cumplir con la ley en nuestro lugar. Y una palabra clave que Daniel utilizó es sustituto, para ser nuestro sustituto bajo la ley de Dios. Pero pensando en Salmo 49, eh, él tuvo que ser verdadero Dios para que su sacrificio contara para todas las personas. Dice Salmo 49, 7 y 8. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano,
ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. El único rescate que vale para nuestra salvación es la Ok, sangre de Cristo, la sangre, la vida de Dios mismo. Entonces, por eso Jesús tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios para llevar a cabo el plan de salvación, para ser nuestro sustituto en la carne bajo la ley de Dios, pero también para que su sacrificio contara para todos. ¿Cuáles son sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones, mis queridos compañeros, pensando en Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios? En la próxima clase y en las clases que nos esperan, vamos a hablar sobre un poco más sobre la obra de Jesús, su humillación, cómo se tomó la carne humana y vivió aquí en este mundo, su exaltación, cómo resucitó de entre los muertos. Vamos a hablar sobre cómo Jesús es profeta y rey y sacerdote y estos roles que él también tiene. Sí, damos la palabra a Daniel y entonces Yarira. Adelante, Daniel. Dice la escritura que él se hizo pobre para hacernos ricos y bajó desde arriba para poder redimirnos. Eso es lo que a mí me llama la atención de esta clase, de que él se hizo carne, se hizo hombre, hombre natural para podernos ayudar o podernos sacar de la muerte, del pecado al cual estábamos destinados todos según el libro de Romanos. Entonces eso es lo que a mí me llama más la atención, que él bajó, el amor de Dios se mostró a través de Cristo y a través de ese sacrificio para vida y no para muerte. Muy bien, Daniel. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo quiso hacer esto? Solamente por amor, ¿cierto? ¿Por qué dejar su trono en el cielo? ¿Por qué bajar a esta tierra con todos los problemas? ¿Por qué tomar la carne humana y sufrir y experimentar dolor hasta morir en la cruz? ¿Por qué hacer todo esto? Porque nos ama y porque Jesús ama a cada uno de ustedes y Él quiere que ustedes estén en el cielo algún día. Por eso Él bajó. Gracias, Daniel, por mencionar lo que Él hizo. Y de hecho, vamos a hablar más sobre su humillación, como Él bajó del cielo en la próxima clase. Yadira, del Socorro, adelante. ¿Me escuchan, Sí, profesor? la escuchamos. La pregunta que dice por qué era necesario que Jesús fuese tanto Dios verdadero como hombre verdadero. Bueno, pienso personalmente, ¿verdad? Que fue un plan de Dios, ¿verdad? Fue un plan de Él, eh, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Para enviar a su hijo, a su único hijo, a morir en la cruz del Calvario por amor a la humanidad, pues. Eh, Pienso yo que fue un plan, ¿verdad? Plan de Dios. Y, y quería hacerle también una pregunta, pues. Ahí en Hechos 20:28, donde dice Pablo que dio una exhortación a los líderes, que dice, cuiden de la iglesia de Dios que él ganó por su propia sangre. Jesucristo verdadero, Dios verdadero hombre, murió por usted, por todo. Y nosotros somos, para él somos algo precioso, ¿verdad? Porque él derramó su sangre en lugar de nosotros, pues. Ese es mi aporte, profesor. Sí, muchas gracias. Y sí, voy a repetir este versículo que usted leyó
Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Y si ahí vemos el valor que nosotros tenemos en Cristo Jesús, ¿no? La verdad es que no debemos ser importantes a Dios. Somos pecadores, hemos pecado contra Él en pensamiento, palabra y obra. No tenemos nada para ofrecer a Él, pero nos amó tanto que nos ganó con su propia sangre. Entonces, eso es bueno cerrar también con este pensamiento devocional, que ustedes y que nosotros somos tan importantes a Él que Él decidió derramar su propia sangre para redimirnos. Y eso no merecemos. Y esta es la gracia de Dios. Y eso también hace que nuestra fe sea algo diferente. Es una prueba de que el cristianismo es la verdadera fe, porque solamente en el cristianismo Dios dice, yo voy a hacer todo lo posible para que ellos puedan estar conmigo en el cielo, a pesar de su pecado, a pesar de sus malas decisiones. Amo tanto a mi creación, a los seres humanos, que yo voy a hacer todo lo posible para expiar por sus pecados y darle la vida eterna. Y también lo que vamos a ver también en las otras clases, que su plan, como Yadir dijo, Yadir estaba hablando sobre el plan de Dios. Su plan es perfecto, porque con este plan, Dios todavía pudo castigar el pecado. Dios no es como él dijera, no pasó nada, no hay problema. Él todavía pudo llevar a cabo la justicia. Entonces, él puso su ira y el castigo por todo el pecado sobre su Hijo. Y ahora nosotros, los pecadores, nosotros somos santos, somos salvos por la justicia de Jesús que tenemos por medio de la fe. Entonces es un plan, como Yadire dijo, es un plan maravilloso y totalmente perfecto, en que todavía hay justicia y hay perdón a la vez. ¿Y cómo puede haber justicia por pecado? ¿Cómo puede Dios castigar ah, ah, a pecado y también proveer la reconciliación y el perdón solamente en la cruz de Cristo? Entonces, ahí con la cruz de Cristo tenemos un símbolo de la ira de Dios por el pecado y por la maldad. Y también tenemos un símbolo de la misericordia y la compasión y el perdón de Dios a la vez. Ahí vemos la justicia siendo llevado a cabo y también ahí vemos la reconciliación que tenemos, el amor de Dios. Muchas gracias a todos ustedes por la participación. Espero que ustedes tengan un excelente jueves y viernes y fin de semana. Eh, Voy a subir la grabación esta noche y entonces también voy a dejar la tarea para hacer en preparación para el día lunes y nos vemos con el favor de Dios el lunes para la lección 3. Vamos a cerrar con una oración pensando en Juan 11 y la resurrección y la vida que tenemos en Cristo Jesús. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias que tú eres la resurrección y la vida, y te damos gracias que en ti tenemos el Porque perdón de tú todos nuestros pecados y un lugar 100% garantizado por en el Dios. cielo. Hoy el Cuando la Señor, muerte se lleve para que a quien nosotros esta noche amamos, lo la coloquemos promesa de su resurrección y nuestra resurrección convierta de nuestra mañana. tristeza en Que alegría. sea tu voluntad, se haga en Señor Jesús, te damos gracias por todas tus bendiciones. Pedimos que estés con nosotros esta tarde, esta noche, y en los días que están por venir. Oramos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, maestra. Bendiciones. Igualmente, muchas bendiciones, que todos estén muy bien.
Mil disculpas que Bendiciones, no pude hermanos. prender la cámara porque no hay luz acá en mi país, pero Tranquilo. bendiciones. A Bendiciones, veces nos pasa bendiciones. aquí en Ecuador también. Tranquilo, no hay problema. Un gusto siempre Estoy aquí en aquí. Ecuador. Bien, fin de Un semana. abrazo. Sí, bendiciones. Que todos descansen muy bien.